Una simple zanja cavada en el desierto mesopotámico cambió para siempre el equilibrio entre dos de los imperios más poderosos de la historia. Lo que sucedió aquel día de mayo del año 530 después de Cristo sigue siendo estudiado en las academias militares de todo el mundo. El sol abrasador de Mesopotamia castigaba sin piedad a los soldados que se preparaban para lo que muchos creían sería la última batalla del Imperio Romano de Oriente. Los persas habían llegado con una fuerza que parecía imparable. 40.000 guerreros sasánidas marchaban hacia la pequeña ciudad fronteriza de Dara, donde apenas 25.000 bizantinos esperaban el impacto. Pero había algo que los persas no sabían, algo que cambiaría todo. La frontera entre Bizancio y el Imperio Sasánida había sido una herida abierta durante décadas. Cada pocos años, los ejércitos se enfrentaban en estas tierras polvorientas, donde el honor de los imperios se decidía con hierro y sangre. Los persas llevaban la ventaja. Sus victorias recientes habían humillado a Roma, y el emperador Justiniano necesitaba desesperadamente un triunfo que devolviera el prestigio perdido. Para esta misión casi imposible, eligió a un hombre que aún no había cumplido los 30 años. Belisario era joven, casi demasiado joven para comandar un ejército imperial. Sin embargo, algo en su mirada fría y calculadora había llamado la atención del emperador. Tal vez fuera su forma de analizar cada detalle antes de actuar, o quizás esa extraña capacidad suya de ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Cuando Belisario llegó a Dara en abril del año 530, la situación era desesperante. Las murallas de la ciudad eran bajas y débiles. El terreno, completamente llano, favorecía a los persas y su temible caballería pesada. Los soldados bizantinos susurraban entre ellos que habían venido a morir en tierra extraña. Pero Belisario tenía otros planes. Durante las largas noches previas al enfrentamiento, mientras sus hombres dormían inquietos, el joven general caminaba por la llanura con una antorcha en la mano. Estudiaba cada ondulación del terreno, cada piedra, cada pequeño desnivel que pudiera aprovecharse. Sus oficiales pensaban que la presión le había afectado la mente. ¿Qué podía hacer un hombre contra la geografía misma? La respuesta llegó con las primeras luces del alba. Belisario reunió a sus ingenieros y les explicó un plan que sonaba a locura. Iban a cavar zanjas, no trincheras defensivas normales, sino algo completamente diferente. Una serie de fosas interconectadas que convertirían la llanura abierta en un laberinto mortal para la caballería enemiga. Los soldados trabajaron día y noche, cavaron bajo el sol implacable, con las manos sangrando y los músculos doloridos. Muchos se preguntaban si aquello serviría de algo contra los jinetes persas, famosos por atravesar cualquier defensa como una lanza ardiente atraviesa la mantequilla. Pero Belisario había estudiado a sus enemigos, conocía sus tácticas, sus puntos fuertes y sobre todo sus debilidades. Los persas confiaban en la fuerza bruta de su caballería acorazada. Atacaban en formación cerrada, aplastando todo a su paso. Era una táctica que había funcionado durante siglos, hasta ahora. El plan de Belisario no se limitaba a las zanjas. Colocó a sus arqueros en posiciones específicas, calculadas al milímetro. Sus unidades de caballería ligera recibieron órdenes precisas sobre cuándo atacar y cuándo retirarse. Todo estaba sincronizado como los engranajes de una máquina de guerra perfecta. Cuando los exploradores persas llegaron y vieron las fortificaciones bizantinas, se rieron. Aquellas zanjas parecían el trabajo desesperado de hombres que sabían que iban a morir. El general persa, confiado en su superioridad numérica, decidió atacar inmediatamente. ¿Para qué esperar cuando la victoria estaba garantizada? El 24 de junio del año 530, al amanecer, 40.000 persas avanzaron hacia las líneas bizantinas. El suelo temblaba bajo el peso de miles de cascos. El aire se llenó del sonido metálico de las armaduras y los gritos de guerra que helaban la sangre. Los soldados de Belisario esperaron, inmóviles como estatuas de mármol. Vieron acercarse a la muerte montada a caballo. Algunos rezaban en silencio, otros apretaban sus armas hasta que los nudillos se les ponían blancos. Entonces, sucedió algo extraordinario.
La primera línea de caballería persa chocó contra las zanjas ocultas y se desplomó en una maraña de hombres y caballos. Los que venían detrás, incapaces de frenar a tiempo, se amontonaron sobre sus compañeros caídos. En segundos, la formación perfecta se convirtió en un caos absoluto. Pero eso era solo el comienzo. Belisario había previsto exactamente esta situación. Sus arqueros, posicionados en ángulos calculados, comenzaron a disparar sobre los persas atrapados en las zanjas. Las flechas llovían como una tormenta mortal sobre enemigos que no podían ni avanzar ni retroceder. La caballería ligera bizantina atacó entonces los flancos persas, no para destruirlos, sino para crear más confusión, para dividir las fuerzas enemigas y obligarlas a luchar en pequeños grupos separados, donde la superioridad numérica persa no significaba nada. Lo que había comenzado como un ataque persa se transformó rápidamente en una pesadilla. Los generales persas gritaban órdenes contradictorias. Sus tropas, divididas y desorientadas, luchaban sin coordinación. Algunos intentaban llenar las zanjas con tierra y piedras. Otros trataban de rodearlas. Pero Belisario había pensado en todo. Cada movimiento persa tenía una respuesta bizantina ya preparada. Cada intento de reorganización se topaba con un contraataque perfectamente sincronizado. El joven general había convertido la batalla en una partida de ajedrez donde él conocía todos los movimientos de su oponente. La matanza duró horas. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el campo de batalla estaba sembrado de cadáveres persas. Los supervivientes huían en desbandada hacia sus territorios, perseguidos por la caballería bizantina, que no les daba tregua. Al final del día, más de 8.000 persas yacían muertos en la llanura de Dara. El ejército sasánida, que había llegado como una fuerza imparable, se retiraba derrotado y humillado. Por primera vez en décadas, Roma había infligido una derrota aplastante a Persia. Pero la verdadera lección de Dara no era militar. Era algo mucho más profundo. Aquella batalla demostró que la inteligencia y la preparación pueden vencer incluso las probabilidades más adversas, que un hombre joven y sin experiencia, armado únicamente con su capacidad de análisis y planificación, puede derrotar a veteranos con décadas de victorias a sus espaldas. Belisario había entendido algo fundamental. No se trata de ser el más fuerte, sino el más inteligente. La diferencia entre la victoria y la derrota a menudo reside en nuestra capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Los historiadores modernos siguen debatiendo los detalles exactos de la batalla. Algunos consideran que las cifras de bajas persas fueron exageradas por los cronistas bizantinos. Otros creen que las zanjas de Belisario eran más simples de lo que sugieren las fuentes clásicas. Sin embargo, hay algo en lo que todos están de acuerdo. Dara cambió el curso de la historia, no solo porque devolvió el prestigio militar a Bizancio, sino porque estableció un nuevo modelo de liderazgo basado en la preparación meticulosa y el pensamiento estratégico. La victoria de Belisario resonó por todo el mundo conocido. En Constantinopla, las campanas repicaron durante días. En Ctesifonte, la capital persa, los consejeros del rey se reunieron en sesiones de emergencia para entender cómo había sido posible semejante derrota. El impacto de aquella victoria se extendió mucho más allá del polvo y la sangre de Mesopotamia. En los salones del Palacio Imperial de Constantinopla, algo había cambiado para siempre. Justiniano había encontrado a su general perfecto, un hombre capaz de transformar la derrota en triunfo con nada más que su mente. Pero la reacción en el imperio sasánida fue completamente diferente. Kabad I, el rey de reyes, no podía creer los informes que llegaban desde la frontera. Sus mejores generales, aquellos que habían humillado a Roma durante años, regresaban con las cabezas gachas y excusas que sonaban a mentiras. La caballería invencible había sido destrozada por simples agujeros en la tierra. La corte persa entró en pánico. Durante generaciones, su poder militar había descansado en la misma táctica que ahora había fallado estrepitosamente. Los nobles susurraban en los pasillos del palacio. Si los bizantinos habían encontrado la forma de neutralizar su ventaja principal,
El equilibrio de poder en Oriente había cambiado dramáticamente. Mientras tanto, en los cuarteles bizantinos de toda Anatolia y Siria, los soldados intercambiaban historias sobre el joven general que había derrotado a 40.000 persas con zanjas. Cada relato añadía nuevos detalles. Algunos decían que Belisario había calculado la posición de cada fosa usando conocimientos de geometría aprendidos en secreto. Otros aseguraban que había estudiado durante meses los movimientos de la caballería persa. La verdad era aún más impresionante. Belisario había desarrollado algo revolucionario para su época: un sistema de inteligencia militar basado en la observación sistemática. Durante los meses previos a Dara, había enviado espías disfrazados de comerciantes a territorio persa. Estos hombres no buscaban secretos de Estado. Su misión era mucho más específica. Observaban cómo entrenaba la caballería sasánida. Medían las distancias entre jinetes en formación de carga. Cronometraban el tiempo que tardaban en reagruparse después de un ataque. Anotaban las órdenes que gritaban los oficiales persas durante las maniobras. Con esta información, Belisario había creado algo único: un mapa mental completo de las fortalezas y debilidades enemigas. Sabía exactamente qué anchura debían tener las zanjas para detener a los caballos sin alertar a los exploradores. Conocía la distancia perfecta entre fosas para maximizar la confusión. Había calculado los ángulos de tiro ideales para sus arqueros. Era ciencia aplicada a la guerra, y funcionaba. Pero la influencia de Dara trascendió lo puramente militar. La batalla marcó el comienzo de una nueva era en el liderazgo bizantino. Los generales ya no serían elegidos únicamente por su valor o sus conexiones familiares. Justiniano había descubierto que la inteligencia y la preparación meticulosa podían ser más valiosas que la experiencia o la tradición. Este cambio de mentalidad se extendió rápidamente por todo el imperio. Los oficiales jóvenes comenzaron a estudiar matemáticas, ingeniería y geografía con la misma dedicación que antes reservaban para el manejo de la espada. Las academias militares bizantinas desarrollaron nuevos cursos centrados en la planificación estratégica y el análisis de terreno. En esencia, Belisario había demostrado que el futuro pertenecía a quienes supieran combinar el coraje tradicional con el pensamiento innovador. La transformación no se limitó al ámbito militar. Los arquitectos imperiales adoptaron los principios de ingeniería que Belisario había usado en sus fortificaciones. Los administradores provinciales comenzaron a aplicar métodos similares de análisis detallado a la gestión de territorios. Incluso los diplomáticos imperiales empezaron a preparar sus negociaciones con el mismo nivel de meticulosidad. Sin embargo, los persas no permanecieron inmóviles ante esta revolución. El shock inicial de Dara pronto se transformó en determinación. Qabad convocó a sus mejores estrategas militares y les encomendó una misión crucial: desarrollar tácticas que pudieran contrarrestar las innovaciones bizantinas. Los ingenieros persas trabajaron día y noche diseñando nuevos tipos de armamento. Crearon catapultas móviles capaces de destruir fortificaciones de campo. Desarrollaron técnicas de reconocimiento más sofisticadas para detectar trampas ocultas. Entrenaron unidades especializadas en combate en terreno irregular. Pero había algo que no podían copiar fácilmente: la mentalidad analítica que había hecho posible la victoria de Dara. Belisario no había ganado simplemente por usar zanjas. Había triunfado porque entendía que cada batalla era un problema único que requería una solución específica. Su genialidad residía en su capacidad de adaptar sus métodos a las circunstancias particulares de cada enfrentamiento. Los meses siguientes a Dara fueron testigos de una serie de pequeñas escaramuzas fronterizas donde tanto persas como bizantinos probaron nuevas tácticas. Cada combate se convirtió en un laboratorio de experimentación militar. Los comandantes de ambos bandos estudiaban minuciosamente los resultados, buscando patrones que les dieran ventaja en futuros enfrentamientos. Esta evolución constante creó un nuevo tipo de guerra. Ya no se trataba únicamente de valor, números o equipamiento superior. La batalla intelectual había adquirido la misma importancia que la física. Los generales que no supieran adaptarse rápidamente
quedaban obsoletos. Belisario, por su parte, no se durmió en los laureles. Consciente de que sus enemigos estudiarían cada detalle de Dara, comenzó a desarrollar nuevas técnicas antes de que los persas encontraran contramedidas para las anteriores. Era una carrera armamentística centrada en la innovación táctica. Durante los años posteriores, el joven general perfeccionó métodos de guerra psicológica que complementaban sus innovaciones técnicas. Aprendió a sembrar rumores falsos sobre sus preparativos militares, confundiendo a los espías enemigos. Desarrolló sistemas de comunicación por señales que permitían coordinar ataques simultáneos en múltiples frentes. Cada nueva campaña añadía elementos a su arsenal intelectual. Belisario se había convertido en algo más que un comandante militar. Era un innovador profesional cuyo campo de trabajo resultaba ser la guerra. El legado de todo esto va mucho más allá de la historia militar. La batalla de Dara nos enseña que las limitaciones aparentes pueden transformarse en oportunidades extraordinarias cuando las abordamos con creatividad y preparación. Belisario no tenía más soldados, mejor equipamiento o terreno favorable. Tenía algo diferente: la determinación de encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Esta mentalidad sigue siendo relevante en nuestros días. Cada desafío que enfrentamos, ya sea personal o profesional, puede convertirse en nuestra propia versión de la llanura de Dara. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo reside en nuestra capacidad de analizar cuidadosamente la situación, prepararnos meticulosamente y actuar con determinación inteligente. El joven general bizantino nos recuerda que la edad, la experiencia o los recursos superiores no garantizan la victoria. Lo que realmente importa es nuestra disposición a pensar de manera diferente, a cuestionar las suposiciones tradicionales y a buscar constantemente mejores formas de alcanzar nuestros objetivos. En cierto sentido, todos tenemos la oportunidad de ser como Belisario. Cada día nos ofrece pequeñas batallas donde podemos elegir entre seguir los métodos habituales o innovar, entre conformarnos con las circunstancias o transformarlas mediante la preparación inteligente. La llanura de Dara sigue ahí, en el desierto mesopotámico. El viento ha borrado hace siglos cualquier rastro de las zanjas que cambiaron el mundo, pero la lección permanece intacta, esperando a quienes tengan la sabiduría de comprenderla y la valentía de aplicarla. Pero las verdaderas repercusiones de aquella mañana de junio aún estaban por revelarse. La noticia de la victoria bizantina viajó por las rutas comerciales de Oriente como un incendio descontrolado. En Alejandría, los mercaderes egipcios suspendían sus transacciones para escuchar los relatos de los viajeros. En las ciudades de Siria, las congregaciones cristianas interpretaban el triunfo como una señal divina. Y en los monasterios bizantinos, algo extraordinario comenzó a suceder. Los monjes copistas, tradicionalmente dedicados a preservar textos religiosos, empezaron a documentar con detalle las técnicas militares de Belisario. Por primera vez en la historia, alguien estaba registrando sistemáticamente los métodos de un comandante victorioso. No solo las glorias de sus batallas, sino la mecánica exacta de cómo las había ganado. Estos manuscritos se convertirían en los primeros manuales de estrategia militar de la historia occidental. Tratados que siglos después influirían en generales tan diversos como Alejandro Nevsky en Rusia o incluso en los primeros estrategas del Imperio Otomano. Pero había algo más, algo que los historiadores modernos han tardado décadas en comprender completamente. Belisario había creado sin saberlo el primer ejemplo documentado de lo que hoy llamaríamos guerra asimétrica. No se trataba solo de usar zanjas contra caballería. Era un enfoque completamente nuevo, donde la debilidad aparente se transformaba en fortaleza oculta. Los soldados persas que sobrevivieron a Dara regresaron a casa con más que heridas físicas. Llevaban consigo algo mucho más peligroso para la moral de su ejército: la semilla de la duda. Durante generaciones, la caballería sasánida había sido considerada invencible. Ahora, esa certeza había desaparecido para siempre.
Las consecuencias psicológicas se extendieron rápidamente por todo el ejército persa. Los jinetes que antes cargaban sin vacilación comenzaron a dudar. Los comandantes que confiaban ciegamente en sus tácticas tradicionales empezaron a cuestionar cada decisión. El miedo, ese enemigo invisible, había penetrado en las filas persas más profundamente que cualquier espada. Mientras tanto, en Constantinopla, Justiniano tomaba una decisión que cambiaría el destino del Mediterráneo. La victoria de Dara le había demostrado que la reconquista del antiguo Imperio Romano no era solo un sueño. Era una posibilidad real, siempre que tuviera al general adecuado. Y ese general acababa de demostrar su valía en el desierto mesopotámico. Los preparativos para las futuras campañas de Belisario comenzaron inmediatamente. Pero esta vez, el emperador no se limitó a enviar soldados y provisiones. Envió algo mucho más valioso: ingenieros, cartógrafos y especialistas en construcción de fortificaciones. Había entendido que el futuro de Bizancio dependía de la innovación tanto como del valor. En los astilleros imperiales de Constantinopla, los constructores navales comenzaron a aplicar los principios de Belisario al diseño de barcos de guerra. Si las zanjas podían detener a la caballería persa, tal vez nuevos tipos de embarcaciones podrían sorprender a los piratas vándalos en el norte de África. La mentalidad innovadora se extendía como círculos en un estanque, pero los efectos más profundos de Dara se sintieron en lugares completamente inesperados. En las escuelas de Atenas, los filósofos comenzaron a debatir sobre las implicaciones de que un joven sin experiencia hubiera derrotado a veteranos experimentados. Algunos sostenían que esto demostraba la superioridad del conocimiento teórico sobre la experiencia práctica. Otros argumentaban exactamente lo contrario. Estos debates académicos, aparentemente irrelevantes para los asuntos militares, estaban sentando las bases de algo revolucionario. La idea de que cualquier persona podía contribuir significativamente a la sociedad, independientemente de su origen o edad, si aplicaba correctamente su inteligencia. Era una noción radical para una época donde el nacimiento y la tradición determinaban casi todo. En las provincias fronterizas del imperio, los gobernadores locales comenzaron a reclutar soldados de manera diferente. Ya no buscaban únicamente a los más fuertes o los mejor conectados. Buscaban a los más observadores, a aquellos capaces de aprender rápidamente y adaptarse a nuevas situaciones. Esta transformación en los criterios de selección militar tendría consecuencias imprevistas. Los ejércitos bizantinos se volvieron gradualmente más diversos, incorporando hombres de orígenes variados que aportaban perspectivas frescas a los problemas tradicionales. Y entonces, ocurrió algo que nadie había anticipado. Un joven oficial armenio llamado Artabazo, inspirado por las historias sobre Belisario, desarrolló una técnica completamente nueva para el asedio de ciudades fortificadas. En lugar de atacar las murallas directamente, creó un sistema de túneles que permitía a sus tropas emerger dentro de las ciudades enemigas. La primera vez que utilizó esta táctica contra una fortaleza persa en la frontera caucásica, el resultado fue tan espectacular que los defensores se rindieron sin luchar. Simplemente no podían comprender cómo los bizantinos habían aparecido mágicamente en el interior de sus murallas, supuestamente inexpugnables. Pero Artabazo había hecho algo más que copiar las técnicas de Belisario. Había entendido el principio subyacente: pensar más allá de las soluciones obvias, buscar alternativas que el enemigo no pudiera anticipar. Esta mentalidad se propagó entre los oficiales jóvenes del ejército bizantino como una epidemia beneficiosa. Cada nuevo comandante intentaba superar las innovaciones de sus predecesores. La competición interna se había transformado en un motor de progreso militar. Los resultados fueron evidentes en la siguiente gran campaña de Belisario: la reconquista del norte de África. Cuando las tropas bizantinas desembarcaron en territorio vándalo en el año 533, llevaban consigo más que armas y provisiones. Portaban una nueva forma de hacer la guerra, forjada en las llanuras de Dara y perfeccionada por centenares de oficiales innovadores. Los vándalos
acostumbrados a enfrentarse a enemigos que luchaban según patrones predecibles, se encontraron completamente desorientados. Los bizantinos parecían anticipar cada uno de sus movimientos, contrarrestar cada una de sus tácticas, responder a cada desafío con soluciones que nadie había visto antes. La campaña africana se convirtió en una demostración práctica de cómo una mentalidad innovadora podía transformar no solo batallas individuales, sino campañas enteras. Pero tal vez el legado más duradero de Dara no fueron las victorias militares que siguieron, sino la transformación cultural que provocó en el Imperio bizantino. Por primera vez en siglos, la sociedad bizantina comenzó a valorar la creatividad y la innovación tanto como la tradición y la ortodoxia. Los artesanos desarrollaron nuevas técnicas de construcción. Los comerciantes crearon rutas comerciales inéditas. Los diplomáticos idearon formas originales de negociación. Era como si la victoria de Belisario hubiera liberado la energía creativa de todo un imperio. Esta transformación no pasó desapercibida para los enemigos de Bizancio. El imperio sasánida, los reinos germánicos e incluso las tribus nómadas de las estepas comenzaron a adaptar sus propias tácticas para enfrentar a este nuevo adversario impredecible. El resultado fue una escalada de innovación militar que se extendió por todo el mundo conocido. Cada victoria bizantina obligaba a sus enemigos a desarrollar contramedidas más sofisticadas, lo que a su vez forzaba a Bizancio a buscar nuevas soluciones. Era un círculo virtuoso de progreso que beneficiaba, paradójicamente, a todos los participantes. Pero la lección más profunda de Dara trasciende la historia militar. Nos enseña que nuestras limitaciones más aparentes pueden convertirse en nuestras ventajas más poderosas si sabemos cómo transformarlas. Belisario no tenía la experiencia de sus rivales persas. Tampoco contaba con recursos superiores o una posición ventajosa. Lo que tenía era algo diferente: la humildad de reconocer sus limitaciones y la determinación de convertirlas en oportunidades. Esta actitud mental es tan relevante hoy como lo era hace 1500 años. En nuestro mundo moderno, enfrentamos constantemente situaciones donde nos sentimos en desventaja, donde otros parecen tener más experiencia, mejores recursos o posiciones más favorables. La historia de Dara nos recuerda que estas aparentes desventajas pueden ser en realidad nuestras mayores fortalezas. Nos obligan a pensar de manera diferente, a buscar soluciones creativas, a desarrollar enfoques que nadie más ha considerado. Cada obstáculo en nuestro camino puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Cada limitación en un catalizador para la innovación. Cada derrota aparente en el preludio de un triunfo inesperado. El joven general, que transformó simples zanjas en instrumentos de victoria, nos enseña algo fundamental sobre el potencial humano. No importa cuáles sean nuestras circunstancias actuales, siempre tenemos la capacidad de cambiarlas. Mediante la preparación inteligente y la acción decidida. Al final, Dara no fue solo una batalla, fue la demostración de que cualquier persona, en cualquier época, puede trascender sus limitaciones y crear algo extraordinario si tiene la valentía de pensar diferente y la perseverancia para actuar. Esta es la verdadera herencia de aquella mañana en el desierto mesopotámico. La certeza de que nuestro futuro no está determinado por nuestras circunstancias presentes, sino por nuestra capacidad de imaginar y crear alternativas mejores. Lo que comenzó como una revolución militar en las arenas de Mesopotamia estaba a punto de transformar la forma en que la humanidad entendía el poder y la autoridad. Pero nadie, ni siquiera el propio Belisario, podía imaginar hasta dónde llegarían las ondas expansivas de su victoria. En los mercados de seda de Constantinopla, algo extraño empezó a suceder. Los comerciantes comenzaron a negociar de forma diferente. Ya no bastaba con repetir las técnicas que habían funcionado durante generaciones. Habían aprendido que la innovación podía ser más valiosa que la tradición. Los artesanos textiles desarrollaron nuevos patrones. Los orfebres experimentaron con aleaciones nunca antes probadas. Era como si toda la sociedad hubiera despertado de un sueño profundo. Mientras tanto, en las lejanas fronteras del imperio,
otros comandantes empezaron a poner a prueba sus propias teorías. Un tal Germano, sobrino del emperador, decidió aplicar los principios de Belisario a la guerra naval. Sus ingenieros diseñaron embarcaciones con cascos modificados que podían navegar en aguas poco profundas, sorprendiendo a los piratas que se escondían en bahías aparentemente inaccesibles. La primera vez que utilizó esta táctica contra corsarios godos en el Mar Negro, capturó una flota entera, sin perder un solo barco. Los prisioneros confesaron entre lágrimas que jamás habían visto nada parecido. Sus refugios seguros se habían convertido en trampas mortales. Pero el verdadero genio de Belisario no residía únicamente en sus innovaciones tácticas. Había descubierto algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana. La gente seguía a quienes les demostraban nuevas posibilidades. El liderazgo no se basaba en la autoridad heredada, sino en la capacidad de resolver problemas que otros consideraban imposibles. Esta revelación llegó hasta los rincones más inesperados del mundo conocido. En las escuelas de medicina de Alejandría, los estudiosos comenzaron a cuestionar tratamientos que se habían usado durante siglos. Un médico llamado Alejandro de Tralles desarrolló nuevas técnicas quirúrgicas, observando cómo los ingenieros militares reparaban máquinas de asedio dañadas. Sus métodos salvaron centenares de vidas. Soldados que antes habrían muerto por heridas aparentemente mortales regresaban a casa con sus familias. Las técnicas de sutura que desarrolló siguieron usándose en hospitales bizantinos durante más de 300 años. En los monasterios del monte Athos, los escribas empezaron a documentar no solo textos sagrados, sino también observaciones sobre agricultura, construcción y navegación. Por primera vez en la historia, el conocimiento práctico se consideraba tan valioso como la sabiduría espiritual. Estos manuscritos se convertirían en tesoros invaluables. Cuando las invasiones árabes arrasaron bibliotecas enteras, los textos preservados en estos monasterios mantuvieron vivo el conocimiento técnico que permitiría el renacimiento de la ingeniería europea siglos después. Sin embargo, la influencia más profunda de Dara se sintió en un lugar completamente inesperado: las casas de las familias comunes del imperio. Los padres comenzaron a educar a sus hijos de manera diferente. Ya no les enseñaban únicamente oficios tradicionales. Les mostraban cómo observar, cómo hacer preguntas, cómo buscar soluciones creativas a problemas cotidianos. Un carpintero de Tesalónica inventó una nueva forma de construir techos que resistían mejor los terremotos. Un panadero de Esmirna desarrolló técnicas de fermentación que producían pan más nutritivo. Pequeñas innovaciones, cambios aparentemente insignificantes, pero que transformaron gradualmente la vida de millones de personas. Los niños que crecieron en esta nueva cultura de curiosidad y experimentación se convertirían en los adultos que enfrentarían las grandes crisis del siglo VI. Cuando la peste justiniana asoló el imperio, fueron estos hombres y mujeres educados en el pensamiento innovador quienes encontraron formas de contener la epidemia, de mantener funcionando las ciudades, de preservar la civilización, cuando todo parecía desmoronarse. Pero había algo más, algo que los historiadores modernos han tardado siglos en comprender completamente. Belisario había demostrado que el verdadero poder no residía en controlar a las personas, sino en liberarlas para que desarrollaran su potencial. Sus soldados lucharon con una ferocidad y determinación que sorprendió a todos los observadores porque sabían que su comandante confiaba en su inteligencia, no solo en su obediencia ciega. Esta filosofía de liderazgo se extendió gradualmente por toda la administración imperial. Los gobernadores provinciales empezaron a consultar con comerciantes locales antes de tomar decisiones económicas. Los jueces comenzaron a buscar soluciones creativas para disputas que tradicionalmente se resolvían con castigos severos. El resultado fue un florecimiento de prosperidad y estabilidad que convirtió al siglo VI en una edad dorada para el Imperio bizantino. Las ciudades crecieron, el comercio se expandió, las artes florecieron, y todo había comenzado con un joven general cavando zanjas en el desierto. Durante los años que siguieron a Dara, Belisario continuó demostrando que sus métodos
no habían sido casualidad. En la reconquista de Italia, utilizó tácticas tan innovadoras que los godos simplemente no sabían cómo responder. Conquistó Roma con apenas 5.000 hombres, enfrentándose a un ejército 10 veces superior. La clave no estaba en la fuerza bruta, sino en la velocidad de pensamiento. Mientras sus enemigos intentaban entender qué estaba sucediendo, él ya había pasado al siguiente movimiento. Pero la lección más poderosa de Belisario trasciende la historia militar o política. Nos enseña algo fundamental sobre nuestro propio potencial como seres humanos. Cada uno de nosotros enfrenta diariamente situaciones donde nos sentimos superados, donde los problemas parecen demasiado grandes, los recursos demasiado escasos, las probabilidades demasiado adversas. En esos momentos, podemos elegir entre rendirnos o hacer lo que hizo aquel joven general en las llanuras de Mesopotamia. Podemos detenernos, observar cuidadosamente, buscar oportunidades donde otros solo ven obstáculos, prepararnos meticulosamente y actuar con la confianza que da saber que hemos hecho todo lo posible por encontrar la mejor solución. No necesitamos comandar ejércitos para aplicar estos principios. Una madre que encuentra una forma creativa de ayudar a su hijo con dificultades de aprendizaje está siendo como Belisario. Un empresario que desarrolla un producto innovador para resolver un problema que nadie más había considerado está aplicando las mismas técnicas. Un estudiante que encuentra una nueva forma de abordar un tema complejo está siguiendo el mismo camino. La historia de Dara nos recuerda que nuestras limitaciones actuales no definen nuestro futuro, que la juventud no es sinónimo de inexperiencia, sino de perspectiva fresca, que la falta de recursos puede ser una ventaja si nos obliga a ser más creativos, que cada aparente desventaja puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. El general que cambió el mundo con simples zanjas nos dejó un regalo invaluable: la certeza de que todos tenemos en nuestro interior la capacidad de crear soluciones extraordinarias. Solo necesitamos la valentía de pensar diferente y la determinación de actuar según nuestras convicciones. 15 siglos después, cuando enfrentamos desafíos que aquellos hombres no podrían haber imaginado, los principios que Belisario descubrió en el desierto mesopotámico siguen siendo tan válidos como el primer día, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Nuestra capacidad de superarnos, de innovar, de encontrar luz en la oscuridad, permanece intacta, y esa tal vez sea la verdadera victoria de Dara. No solo cambió el destino de 2 imperios, sino que nos demostró para siempre que no hay límites para lo que podemos lograr cuando decidimos convertir nuestros obstáculos en oportunidades.